investigaciones fitopatológicas, participó en proyectos de biodiseño y contribuyó a la educación científica. Es apasionada de la biotecnología, innovación, educación, sostenibilidad, las ciencias aplicadas, interdisciplinaridad y la co-creación. Recibió junto a su equipo el reconocimiento ganador general en la Biodesign Challenge en el 2019 con el proyecto de PseudoFreeze. Como fundadora y desarrolladora de PseudoFreeze, participó en el proceso de inmovilización, caracterización de bionamocompuestos, de comunicación científica, determinación de aliados y estratégicos y actualmente trabaja para Startup PseudoFreeze de Colombia como directora de investigación. Construyó con el equipo altamente talentosa con una nueva forma de refrigerar de forma natural, utilizando menor cantidad de energía posible para contribuir a la solución de uno de los problemas más perversos en el mundo. Está interesada en virología y biología molecular para la investigación aplicada. Así que le damos la bienvenida a Laura. Así que Laura, cualquier cosa nos puedes comentar. Les recuerdo que les vamos a dejar el link de asistencia. Y pues bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias por todo. Bueno, entonces, estamos cortitos de tiempo. Bienvenidos a todos. Gracias pues por estar acá. Creo que más que una presentación, pues como que yo vaya a hablar sola, quiero también como que... Ay, esperen, no era este. Que podamos como un poco repensarnos lo que se está haciendo. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar un poco acerca de la interdisciplinariedad en la biotecnología. Ahora que veo este título me pareció un poco... Laura, disculpa, Dime. te interrumpa. Vamos a dar 15 minutos para al final de la presentación para preguntas y pues no olviden dejar sus preguntas en el chat, que no te preocupes por responderlas en ese momento, sino que al final, y te voy a avisar cuando ya falte Listo, poco tiempo. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces este título suena un poco como pesado, pero en realidad la pregunta a la que quiero como aportar un poco es cómo romper barreras con la biotecnología desde una perspectiva del biodiseño. Entonces, para que todos estemos como en la misma página, en primer lugar, ¿qué es biodiseño? Luego, ¿en dónde entra la biotecnología en todo este cuento del biodiseño? ¿Para qué se requiere una perspectiva interdisciplinar en todo esto? Y cómo todas estas cosas nos pueden ayudar a romper barreras y transformar. Entonces, en palabras sencillas, pues el biodiseño es diseñar con biología. Y según la definición de las autoras del libro de Biodiseño en Colegios, que a propósito acaba de salir, está muy, muy chévere, es lo que hacemos cuando interpretamos comportamientos de seres vivos y los integramos a prácticas humanas. Y esta parte de integrarlo a prácticas humanas considero que es muy importante porque creo que es ahí donde el biodiseño puede ayudar a que todas estas cosas que se estaban haciendo un poco diferentes o mal, como lo que planteamos como desarrollo, se puedan repensar y realmente se pueda tener un desarrollo sostenible en el que unamos al humano como con el ecosistema natural y podamos diseñar a partir desde ahí. Y es entonces que se puede como conciliar esas dos partes que llevan bastante tiempo un poco como peleadas, por decirlo así. Y creo que ahí es donde está como el valor más grande como del biodiseño. Entonces, el biodiseño requiere una nueva forma de pensar y esto es el pensamiento de diseño. Entonces, esto es una metodología que permite abordar problemas, oportunidades y demás de una forma creativa. Y entonces, por eso tenemos estos 7 pasos
que uno podría decir cómo se asemejan un poco al método científico, pero algo muy importante acá es que se está comunicando y se comunica para que el usuario o la persona a la que le va a llegar la solución o la información la pueda entender muy bien e incluso que desde cómo interpreta la persona esa solución que se está generando, se pueda repensar cosas de esa solución. Es decir, si hay algo que la persona no entiende o si hay algo de la solución que no está cuadrando como en la aplicación real, es posible devolverse y utilizar toda esa comunicación con el usuario y toda esa información y conocimiento que puede dar para que todo pueda ser mejor. Entonces, también de aquí se puede partir como de problemas básicos. Entonces, por ejemplo, en el libro de biodiseño se parte de los objetivos de desarrollo sostenible y a partir de eso es que se pueden empezar a hacer preguntas para explorar, luego interpretar qué es eso que se está explorando, a partir de eso generar ideas y empezar a probar esas ideas. Y esta parte de probar es fundamental porque es ahí donde uno se da cuenta si realmente va a funcionar o no. Y se puede probar con la persona a la que le va a llegar eso. Entonces es muchísimo más amable con el usuario también y con la persona que lo está haciendo, ya sea científico o diseñador o desde cualquier otra perspectiva. Entonces, la biotecnología, ¿cómo entra ahí? Bueno, creo yo que entra desde la parte de explorar hasta probar, evaluar e incluso comunicar. Y la biotecnología de por sí ya es una unión de diferentes disciplinas y lo podemos ver en algo que puede parecer como muy general o sencillo, como hacer pan, hasta editar genes. Mm, entonces tiene un amplio conocimiento que es supremamente útil para lograr como solucionar esos problemas a los que se está enfrentando. Y también tiene una relación con la industria y la educación. Y estas dos relaciones son supremamente importantes porque con la industria ya se tiene como cómo se manejan las cosas desde esa perspectiva y lo podemos ver como desde la creación de insulinas. Y en la educación es formar esos profesionales que en el futuro son los que van a poder enfrentar estas problemáticas y generar esos equipos interdisciplinares que ayuden a solucionar esa parte tan compleja, ese problema tan complejo de una manera creativa y que al final resulte sencilla para la persona que la va a usar. Entonces, una perspectiva interdisciplinar, si ya la biotecnología es interdisciplinar y si ya el biodiseño es interdisciplinar, ¿por qué como volverlo a preguntar? Y es, esta parte se puede olvidar cuando uno está trabajando y es súper importante porque es lo que realmente permite que haya como una constante evolución del trabajo y que al final se pueda llegar a soluciones muy buenas. Entonces, aquí se plantea es realmente trabajar en equipo y no dividirse, porque cuando uno está trabajando es fácil, como, bueno, tú haces esta parte, tú haces la otra y al final como que no hay una comunicación. Y eso es a veces un poco sencillo de olvidar y hay que estarlo como retomando todo el tiempo para que al final realmente ese trabajo sea colaborativo. Y aquí una pregunta es, ¿por qué no trabajar de la misma forma en la que lo hace lo que nos basamos? Es decir, si nos estamos basando de la naturaleza, de los organismos vivos, de los ecosistemas, ¿por qué no trabajar como ellos trabajan? Si bien alguno puede hacer una parte y el otro otra, siempre están conectados, no es como que hagan cosas aisladas. Y al final es que podemos ver cosas como lo que vemos aquí en la foto, que es un páramo, que es un ecosistema que solo se encuentra en Sudamérica y unos ecosistemas similares en África, pero ver como también toda esa diversidad que, por ejemplo, podemos tener como latinoamericanos para trabajar y basarnos en esos mismos ecosistemas en los que hemos tenido la oportunidad como de habitar o de estar cercanos para realmente al final poder estar trabajando en equipo y no simplemente dividiendo y decir que estamos trabajando en equipo. Entonces aquí les voy a presentar algunos ejemplos de lo que yo considero que son buenos trabajos en equipo. Lo que pueden ver acá son bioplásticos de la clase de biomoda de la que soy monitora este semestre. Y estos bioplásticos, como ustedes pueden ver acá, están
haciendo tejidos. Entonces, al inicio de la clase ellos debían experimentar con bioplásticos, celulosa bacteriana y hongos, y luego empezar a hacer cosas para tener una pieza final. Todavía no tienen su pieza final, pero estos bioplásticos básicamente están tinturados, por ejemplo, con flor de Jamaica, con cúrcuma, con residuos de café, y no se limitaron simplemente a tener el bioplástico solo, como, bueno, voy a hacer un proceso, sino integrarlo con conocimientos de textiles y cómo eso podría ayudar, por ejemplo, a que no se pueda tener una alternativa al fast fashion. Es decir, si la camiseta va a durar un mes, pues bueno, entonces que dure un mes, pero que pueda ser de un material que se pueda degradar fácilmente. Entonces aquí algo interesante es que, por ejemplo, con estas uniones se pueden hacer varios patrones diferentes y generar una pieza supremamente única. Aquí pueden ver como este tejido que, por ejemplo, puede servir, no sé, para un vestido o cosas así. Y aquí pueden ver cómo está siendo bordada la celulosa bacteriana. Y son maneras de aplicar como conocimientos de diferentes áreas. Y la verdad, yo no sé si ustedes habían visto algo así antes, pero yo nunca había visto que alguien tejiera bioplásticos o bordara eh, SCOBY o celulosa bacteriana. Y son posibilidades que tenemos a la mano y que permiten integrar esas dos partes. Y al final, también si quieren, les invito a la presentación final de Biomoda para que vean las piezas finales, que están bastante chéveres. Otro ejemplo que es muy bueno es este de My Community Toilet. Y básicamente lo que ellos hacen es crecer inodoros. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, utilizan hongos para generar como esta base de acá, ¿no? Y dentro de ese micelio y demás, ponen enzimas que permiten degradar la orina y las heces para no generar malos olores. Y al final, todo esto se termina degradando, es decir, el hongo va a generar toda la degradación de este sistema y es algo que sería supremamente útil. Ellos ahorita están como trabajando para producirlo en grande, pero inicialmente lo piensan usar en centros, por ejemplo, de inmigración, donde hay mucha gente y es difícil tener como una cantidad de baños grande, pero imagínense esto en una casa y demás, y sería muy interesante porque estaríamos reduciendo un montón como todos esos residuos que van al agua y que uno tal vez puede preguntarse como, ¿por qué uno debería eliminar los residuos en agua dulce, que es un recurso bastante útil e importante y que solo se encuentra en el 2% en su forma líquida y dulce que podemos usar de toda la que hay en el mundo, ¿no? Y sería una solución súper buena. Ellos fueron ganadores del Bado Design Challenge en 2018, si no estoy mal. Y bueno, aquí les hablo un poco como de lo que nosotros hemos hecho como Pseudofreeze. Utilizamos bionanotecnología, es decir, ponemos proteínas en partículas muy, muy, muy chiquitas. Y estas proteínas nos ayudan a congelar. Y es así que podemos, por ejemplo, tener este sistema de acá en el que se pueden llevar vacunas a zonas rurales y evitar que se rompa la cadena de frío y las personas puedan realmente acceder a estos recursos, independientemente del lugar en el que estén. Entonces, por ejemplo, ahora con la vacuna del coronavirus y demás, es una buena alternativa para poder llegar a esos lugares, por ejemplo, de Colombia o de los demás países latinoamericanos que suelen tener áreas lejanas como a las ciudades y demás que son de difícil acceso y que igual estas personas puedan llegar a tener esta posibilidad de ser inmunizados y poder realmente tener soluciones rápidas respecto a este problema que ahora estamos enfrentando. Entonces, bien, creo que el biodiseño es supremamente útil, no solo por estos ejemplos que ya les he dado, sino también porque permite tener un diálogo y una ética constante. Y esto es muy importante porque la tecnología no es neutra. Y les voy a dar algunos ejemplos de por qué esa tecnología no es neutra. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Haber y Bosch en el proceso que lograron crear amoníaco sintético y este amoníaco
O sea, sin esto hoy no tendríamos la agricultura que tenemos, porque a partir de eso es que se generan los fertilizantes, y este proceso fue generado en el siglo XX, si no estoy mal, y uno diría es supremamente bueno, pero esta síntesis o este amoníaco sintético también se utilizó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial para generar la base para explosivos. Entonces, ahí uno puede ver como uno como investigador o como diseñador puede crear algo muy bueno, pero no siempre tiene que pensar, ok, ¿cómo alguien podría usar esto mal? Y ahí sirve mucho comunicar y hablar con el usuario y estar probando muchas cosas y preguntándose mucho para, pues, que al final evitar que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Y ahora, con un caso un poco más reciente, Emmanuel Charpentier y Doudna, obviamente con todo esto del premio Nobel de Química, generaron pues esto de CRISPR-Cas, y ellas obviamente han usado esto para tratamientos médicos y demás, pero ellas, por ejemplo, no están de acuerdo con que alguien edite embriones con esta técnica y eso se pueda como pasar a las siguientes generaciones, porque es algo de lo que aún no tenemos mucho control. Podría ser una posibilidad y uno podría decir, ok, podría revisar entonces cómo se podría llegar a hacer eso, pero en este instante, pues ya se tienen otras técnicas que incluso permiten seleccionar embriones que no tengan ciertas características o que uno diga como que no tiene esta enfermedad sin necesidad de usar esta técnica, porque nosotros podemos editar el genoma, pero la realidad es que en humanos no conocemos todo lo que hace ese genoma. ¿Y qué pasaría si de pronto estoy editando algo y resulta que eso que edité podía ser para algo bueno, pero al final termina afectando aún más las cosas? Y ahí es supremamente importante estar cuestionándose todo el tiempo como qué podrían hacer mal con lo que yo estoy haciendo o cómo podría mejorarlo para que no ese tipo de cosas no pasen, o por lo menos prever al máximo este tipo de situaciones. Y es entonces que les pregunto cómo podría, o sea, cómo se podría utilizar todo esto para romper barreras y transformar. Y ustedes se estarán preguntando como, bueno, ¿y qué barreras son las que se pretenden como cambiar o enfrentar o transformar? Entonces, básicamente son tres: disciplinares, profesionales y culturales. Y desde este aspecto les hablo como desde mi perspectiva. En cuanto a disciplinas, cuando yo entré a la universidad, era loquísimo que un microbiólogo estuviera como hablando con gente de diseño y haciendo cosas. Muchos profesores eran como, eso lo vas a hacer cuando estés en un doctorado. Porque las disciplinas se sientan como en una cajita y es como, ok, nosotros nos encargamos de esto. Y es importante porque uno no puede hacer de todo, pero es también importante no limitar la comunicación con las demás disciplinas, y porque eso permite lograr cosas muchísimo mejores. Las segundas barreras serían profesionales, porque precisamente la disciplina lo forma uno para, ok, usted se encarga de esto, este es como su rol, y a veces uno se enfrenta con personas o con uno mismo que dice como, yo no puedo hacer eso, o es imposible como que yo esté ahí eh, como haciendo eso. Entonces son esas barreras que incluso a veces uno se pone como en la cabeza para no llegar a generar como este tipo de soluciones que son complejas, pero que trabajando en equipo se pueden lograr. Y culturales, porque estamos obviamente en un mundo que es desigual, que requiere un trabajo para poder estar todos como a la misma altura y lograr hacer cosas, pero también porque no todas las culturas tienen las mismas cosas, entonces a veces es difícil como la comunicación y demás, pero por medio de esa perspectiva interdisciplinar se podrían como unir esos puntos. Entonces, como les decía, las barreras disciplinares encontramos aquí como un aislamiento, que uno se mete en una caja y de ahí no sale. O como, por ejemplo, el microbiólogo en Colombia. No, un microbiólogo se dedica a hacer análisis de calidad.
y ok, es cierto, se puede hacer, pero hay muchísimas más posibilidades. Pero entonces, el biodiseño y esta perspectiva interdisciplinar con la biotecnología plantea es una colaboración. Y eso implica, y hay una frase que me gusta mucho de Joana, que también es autora del libro de diseño y es la profesora con la que yo trabajo, y es como individuos podemos no sabernos todo, pero en equipo podemos sabernos todo, podemos lograr entender todo. Puede que yo no entienda un tema de ingeniería, pero alguien de mi equipo sí lo va a hacer y entendiendo esa parte de ingeniería podemos unirlo con la parte de diseño o de microbiología. Y eso hace que al final podamos tener soluciones mucho más rápidas, que no esté uno buscando por todos lados a ver cómo quién le va a explicar, sino que hay alguien ahí que puede hacerlo. Y al final es como unir esas piecitas del rompecabezas. Y aquí es importante entonces esta parte de, bueno, antes de eso, un chisme científico. Bueno, no sé si todos conozcan a Darwin, pero bueno, Darwin, teoría de la evolución, que ha sido supremamente importante, selección natural, y uno diría, bueno, Darwin se hizo, mejor dicho, una teoría que hasta ahora podemos aplicar. Obviamente que hay cosas que ahora decimos, ok, en esto se puede haber equivocado Darwin, pero cuando Darwin estaba escribiendo su libro y quería que fuera algo bastante riguroso, leyó a Thomas Malthus, que es un economista, que en 1979, si no estoy mal, planteó esta teoría, bueno, esta hipótesis de crecimiento de la población, y es que la población tiene un crecimiento, o la población humana específicamente, tiene un crecimiento exponencial, mientras que el crecimiento de los recursos y de la comida es lineal. Entonces llega un punto, justo acá, donde las personas van a tener comida, pero más para allá resulta que empieza a haber déficit y van a tener que como que pujar un poco por esos recursos. Y cuando Darwin leyó esto, dijo, ok, oiga, sí, va a haber como un límite de recursos, los organismos van a tener que estar como peleando un poco por esos recursos, para acceder a esos recursos, por poder reproducirse y demás. Y esto ayudó mucho a que Darwin pudiera plantear su teoría bastante bien. Entonces, desde antes, esta parte científica siempre ha sido muy importante, estar revisando otras disciplinas. Y entonces, las segundas barreras serían las profesionales, y es acá donde uno debe empezar a pensar en el futuro de las profesiones, porque inicialmente las profesiones fueron creadas para administrar el conocimiento, pero realmente se suponía que ese conocimiento debía llegar como al resto de la sociedad, de la comunidad, pero a veces es muy difícil porque incluso las profesiones generan lenguajes que solo ellas entienden, o están tan cerradas o requieren, por ejemplo, una capacidad adquisitiva o dinero específico para poder acceder a ellas. Entonces no se está cumpliendo ese objetivo con el que inicialmente se crearon las profesiones. Entonces se debe administrar el conocimiento para que realmente esté al servicio de la sociedad. Y para que eso pase, es importante formar personas que tengan no simplemente como una biblioteca en la cabeza, como llenas de conocimiento, sino que tengan herramientas para transmitir ese conocimiento y para ponerlo en práctica. Entonces, más que llenar a una persona de contenidos, es llenarla de herramientas para que al final pueda resolver todas estas problemáticas. Y el biodiseño ofrece esa oportunidad al estar trabajando también con otras personas y con la persona que va a recibir al final esa solución. Y aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, este es Alginate. Ellos básicamente lo que hacen es generar estas fibras a partir de algas, como pueden ver acá. Y estas fibras, entonces, ellos lo que hacen es que están empezando a diseñar cosas como lo que pueden ver acá, como este zapato, y han colaborado, por ejemplo, con Adidas. Entonces, ¿qué pasa si estas personas, en vez de estar formadas simplemente para, ok, las algas hacen esto y ya,
Es como, ok, las algas pueden tener estas cosas, si yo lo mezclo y hago un proceso químico, entonces puedo tener esta fibra. Y ok, ¿cómo voy a usar esa fibra? Y plantearle esto como a los que están arriba, a los grandes que ya tienen un montón como de campo con la gente y con la industria, por ejemplo, en este caso Adidas, para decirles, ok, tenemos un problema y es que estamos diseñando con materiales que no están siendo sostenibles y estamos en medio de una crisis climática, entonces tenemos esta propuesta. Y poder con ellos decir como que no, el zapato necesita esto, esto, esto y esto, listo, nuestra fibra tiene esto, esto y esto, y podemos lograr como acoplar todas estas cosas. Pero se requiere entonces de personas que sean muy creativas y que también sepan comunicar lo que están haciendo. Y tercero, entonces tenemos las barreras culturales, que uno diría como en inicio es una barrera que hayan cosas como tan diferentes, pero entonces, ¿por qué no aprovechar esa diversidad? Y en este caso pongo a Latinoamérica, que es supremamente diversa, tanto en personas como que habitan allí, como en como los ecosistemas, cómo son las personas, diferentes culturas, incluso como lo que podemos, lo que les decía de los páramos, como los páramos, el 60% se encuentra en Colombia, algunos en Perú, que en Perú les llaman jalcas, si no estoy mal, eh, en Costa Rica, en Panamá, Venezuela, pero no en toda Latinoamérica. Y tenemos cosas muy específicas que podemos ver los ejemplos en la naturaleza, pero en las personas también. Entonces, ¿por qué no aprovechar como esa diversidad que se tiene para lograr ver las cosas desde puntos diferentes? Porque si uno se centra solo en la disciplina o en la cultura única de uno, es probable que esté sesgado a muchas cosas y no pueda haber oportunidades donde realmente las hay, o que uno vea un problema en vez de una oportunidad. Y es allí donde esa comunicación, no solo entre diferentes profesionales, diferentes disciplinas, sino entre diferentes culturas, ayuda a enriquecer todas estas soluciones. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una diseñadora mexicana, se llama Amor Muñoz. Ella lo que hace es que trabaja con las comunidades y, como pueden ver acá, ella lo que hace es utilizar las técnicas ancestrales de bordado y de tejido para lograr tener equipos como estos circuitos o cosas tecnológicas que incluso si ustedes pasan a su perfil de Instagram van a ver gente que con una maletita así bordada con este circuito y que dice cómo se vende luz, porque le insertan un panel solar. Entonces es como todos estos conocimientos ancestrales y todas estas cosas que uno diría como de pronto se pueden quedar, no sé, en una artesanía simplemente, porque no se pueden mezclar con tecnología. Aquí no tenemos algo vivo específico, pero estoy segura que si uno se sienta a pensar un poquito, logra incluirle cosas vivo a esto. Mm, y es entonces como esa comunicación es tan importante y se pueden ver como impactos muy interesantes. Incluso esto es un recurso súper interesante de educación. Como, ¿qué pasaría si en vez de sentarte ponerte en un tablero y dibujarte un circuito, tienes esto o por ejemplo te lo enseñan a abordar y es como, ok, esto va a ser como la batería, esta va a ser la resistencia, esta va a ser esta parte, como cómo cambiaría eso, esa comunicación y cómo también ayudaría un poco a conectar como esos conocimientos. Y aquí un poco como una anécdota mía. Eh, yo aprendí a bordar porque quise como un poco relacionarme un poco más con mi abuela y es muy interesante lo que uno puede aprender en esos procesos. Y eso también ayuda a que uno sea un poco más creativo y pueda ver las cosas de maneras diferentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo. No sé si hablé muy rápido o no. No sé si tengan preguntas, cualquier cosa. No, no he visto el chat, entonces si quieren, no sé, pueden abrir los micrófonos. Megan, tú me cuentas cómo sería la dinámica. Ok, no sé si alguien tiene preguntas
puede encender su micrófono o bien pues los puede dejar en el chat. Ok, tenemos una pregunta de Andrea. ¿Cómo le aplicaría esto a la conservación, ya que muchas veces hablamos de tecnología para mejorar condiciones humanas, pero no de los ecosistemas necesariamente? Una muy buena pregunta. Bueno, aquí recientemente vi un documental que se llama El Sendero de la Anaconda, acerca de la Amazonía, y se puede ver cómo, por ejemplo, antropólogos trabajan conociendo todo, bueno, adquiriendo todo este conocimiento que tienen las comunidades indígenas. Y sería muy interesante, por ejemplo, que un antropólogo de estos o una persona que dirija, por ejemplo, parques naturales, se juntara con un diseñador y se pudieran hacer, por ejemplo, guías ilustradas, pero que la persona indígena, por ejemplo, fuera la que las ilustrara y cómo se lograra como comunicar todo esto a las personas afuera. Y, por ejemplo, bueno, uno podría decir, ahora se analizan cosas, por ejemplo, con drones. eh, si uno pudiera, por ejemplo, linkear, por decirlo así, todas estas cosas que se lograron identificar como, y conectarlas con lo que estaría identificando un dron, es como que habíamos contado que habían, no sé, 1000 especies, me estoy inventando cualquier cosa, de X planta. Entonces, ya tenemos esta ilustración que hizo la persona que habita en ese lugar, junto con la descripción, no sé, de un antropólogo, un sociólogo y un diseñador, y ahora podemos como ponerlo en ese dron y verificar si esas 1000 especies que teníamos como identificadas siguen ahí o no. Y también creo yo que la conservación, hay algo como muy importante y es comunicar lo que se tiene, porque muchas veces las personas de las ciudades y demás realmente no conocen qué hay como en los lugares que habitan. No sé, por ejemplo, hay personas en Bogotá que no saben que es un páramo y tienen el páramo al lado. Eh, entonces, si uno no sabe que eso siquiera existe, pues es difícil conservarlo, ¿no? Entonces, yo creo que empezaría por una parte como de comunicar qué es lo que hay y luego, sí, como lograr, como unir esa parte como tecnológica. ¿Sí? Quiero bien recetar la pregunta. O... Andrea, ¿todo claro? Bueno, Luis nos da su opinión, dice que la tecnología sí es neutra, no es buena ni es mala, su uso no dará resultados loables o lamentables, pero no dependen de la tecnología, depende de nosotros. Ok, sí, sí, yo creo que es una perspectiva también. Eh, a lo que me refiero yo con lo que la tecnología no es neutra, es precisamente que como humanos podemos usarla para bien o para mal. O sea, no es como que tú diseñaste bueno, por ejemplo, con el proceso del amoníaco, y tú dices como el amoníaco solo se usa para esto, sino que hay alguien que puede decir como, no, pues a mí esa reacción me sirve para otra cosa. En sí, como el objeto, pues va a ser neutro. Pero lo que hagamos con eso es como lo que va a cambiar. Pero sí. Ok. Bueno, Laura, gracias por tu tiempo, por esta bella presentación y pues les dejo el link para que puedan responder la encuesta.
así que pueden copiarlo antes de que se cierre la sesión. Y pues Andrea, de verdad, muchas gracias por, como te digo, tu tiempo, por la bella presentación y pues feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Espero que les vaya muy bien. Y pues si tienen cualquier duda de biodiseño o cualquier cosa, pues me pueden escribir. ¿Por qué medio te podemos escribir? No sé si por correo para que lo puedas colocar ahí en el chat. Sí, voy a poner mi correo acá. Gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Megan. Y bueno, espero que les vaya muy bien. Gracias a ti. Feliz día. Lo mismo.